Ayer 9 de noviembre, exacto, fue el Día Mundial de la Adopción, una fecha que busca promover el derecho de los niños y también adolescentes a vivir en familia, y por eso nos está visitando Rodrigo Aguiar. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, cada vez estoy más seguido por acá, ¿eh? Y sin bizcocho, sigue igual. Y yo hasta que no me ofrezcan una columna, hasta que no me ofrezcan una columna semanal, yo no me voy a traer bizcocho. Ya que estoy viniendo seguido, ¿no? Claro. Una columna semanal y te digo bizcocho, factura. Pero usted no trabaja, no entiendo, siempre libre, ¿cómo hace? No, yo trabajo, estudio, acompaño el proceso, hago de ¿Cómo? todo. No sé, todo el día. No sé falta verlo en marchas por ahí y ya está. No, en eso no me vas a ver. ¿En eso no? En eso no me vas a ver porque soy muy distinto. Mirá. Trabaja desde otro lugar. Pero a ver, no sé en qué momento hago todo, pero está bien. Hago, o intento. Aproveche porque después es la juventud. Claro. Después ya no se puede hacer después más cuando nada. pase los 25. No, estoy pisando los 31. Ah, bueno, ya. Sí, o sea que ya no me queda mucho cartucho, por eso estoy aprovechando ahora. Ay, chicos, yo estoy cerca de los 40 ya y me activo todo el tiempo. Sí, literal. Las rodillas, las canas, un montón de cosas aparecen. La espalda, que la cabeza. 11 de la noche y uno ya se quiere ir a dormir. No te digo. Mentira, hay gente que tiene 50, 60 y tiene una juventud el fin de semana pasado tuve 2 casamientos. Mirá. La misma noche, me dividí para los 2 casamientos, estuve. Mirá. Pero yo volví a la vida recién el lunes a la tarde. Y eso que no tomé alcohol ni nada, pero no aguanto la noche. Hay no que aguanto pagar la las noche. tarjetas, Bien, Bueno, en el marco que ayer fue el Día Mundial de la Adopción. Vamos mejorando en el país. Bien. En el marco que ayer fue el Día Mundial de la Adopción, un tema importante, si bien siempre lo invitamos a Rodri porque están haciendo diferentes capacitaciones desde la Fundación Adoptar Villa María, en este caso lo hablamos un poco a esto a nivel mundial, ¿no? Algo tan importante que un poco está bueno poder hacer este paralelo, trazar este paralelo de lo que ocurre con la adopción en la Argentina, pero también con otros países, algo que hemos hablado en otras oportunidades también en cuanto a aquellos que quieren adoptar, no sé si es una limitante, si son tabúes esto en cuanto a dependiendo la edad que tenga o lo que pueda, o es una limitante que lamentablemente hace que los porcentajes, sobre todo en adolescentes, a la hora de adoptar sean muy bajos. ¿Esto pasa en Argentina o pasa a nivel mundial, Rodri? Pasa a nivel mundial, ¿no? Y lo vemos sobre todo en Argentina y a nivel provincial, lo que es Córdoba, mucho más. El gran tabú es que mientras más pequeños sean, más fáciles es. No es garantía de que el niño, por más bebé que sea, uno lo pueda moldear. Primero porque todo niño tiene su carácter. Su forma de ser, pero también por más niño que sea tienen sus vulnerabilidades, sus historias, sus heridas aún en el inconsciente. Entonces a veces los padres se encuentran con diversas realidades que les es difícil atender por más bebés que sean. Entonces es un tabú que está muy implantado en la sociedad y que como fundación lo venimos trabajando. Es difícil cambiar la mentalidad y el paradigma de la sociedad, pero se puede. Y de hecho, Justicia Córdoba viene haciendo una campaña de adopten niños grandes por esta característica que tiene la provincia, que la mayoría de los niños que esperan son adolescentes y con discapacidad. ¿Eso pasa en la provincia de Córdoba o en todas las provincias? Digo, si bien el país, Argentina es uno, pero cada región tiene características diferentes. Claro, cada región tiene su registro y sus características. A nivel nacional estamos prácticamente similar entre todas las provincias. A nivel Córdoba, la gran preocupación es los niños con discapacidad, que la mayoría son adolescentes. ¿Querés llegar ahí? Porque claro, vos decís, los chicos esperando una adopción o esperando su nueva familia, crecen también. Exactamente. ¿No? Y lamentablemente ya creciendo es cuando se les reducen las oportunidades de conseguir encajar en una familia, que es lo que buscan, esto de encajar, que sean todos bebés o nenes chiquitos con este pensamiento por ahí antiguo, ¿no? Totalmente. Que acabas de decir vos.
Y además cuentan con la discapacidad. Que hoy por hoy a nivel nacional solamente un 12% se anota para adoptar niños con discapacidad. A nivel nacional es una cifra ínfima, es muy poco y cada vez hay más. Y estamos ante un Estado que está recortando derechos en discapacidad, entonces esta tasa no va a crecer obviamente y es preocupante. Sí podemos decir que llegan a los 18 años y qué sucede con esos niños. Claro, ¿qué pasa? Claro. Hay una ley que los ampara para que tengan un tutor, para que tengan a alguien que los acompañe en ese proceso de insertarse ante la vida, una pensión que pueden cobrar para poder estudiar. ¿Y cómo llega ese tutor? Vos decís, hay una ley, pero digamos, ¿cómo llega ese tutor si no tiene una familia previamente? Hay un programa que está establecido a nivel nacional por ley, que cuando llegan los 18 años se le puede, siempre y cuando no este joven esté de acuerdo, no podemos ir en contra de su voluntad. Puede tener un tutor y uno se puede inscribir también como tutor, que la función del tutor va a ser acompañar la insertación en la sociedad, en la universidad, acompañar en los estudios, más allá de que recibe una especie de pensión para que pueda costear su vida. Tengamos en cuenta que este joven, mejor dicho, está solo ante el mundo. Claro. No tiene familia, no tiene un apoyo, no tiene un sostén, que es lo que va a venir a hacer el tutor. No va a ser un sostén tanto económico, sino más vale emocional, psicológico. Y con esta pensión que va a poder de algún modo pagarse lo mínimo como para poder salir adelante. Pero hay una especie de registro para que esos posibles tutores se anoten, ¿o cómo llega esa persona? Si entran a la página de... Pero en vez de anotarme para ser tutor, me anoto para adoptar y ser, que sea parte de mi familia, ¿no? Porque, no es solamente por lo económico, hay por detrás un apoyo, una contención, que es lo que hace la familia, ¿no? De sangre o no. Exactamente. Y que es muy necesario, y bueno, hay un cambio de paradigma en Argentina ya hace 10 años. Chile hizo un cambio de ley hace cuestión de un mes, 2 meses, cambió la ley de adopción, poniendo al niño como sujeto de derecho, con una ley muy parecida a la que tiene Argentina, pero por ejemplo tenemos Costa Rica, que tiene una ley muy, muy vieja, y una ley donde no se piensa en el niño. Hace medio año estuve dando una conferencia de manera virtual allá, y la ley que tiene Costa Rica te permite elegir el sexo y color del bebé. Mirá. Te permite, bueno, si vos vas por la vía legal, tenés 2 caminos, o la tradicional, y si querés ir un poco más rápido, pones plata. Eso no te garantiza que cuando te evalúen tengas el apto, pero pones plata y vas más rápido. Entonces, es un trámite como comprar una cosa. Claro, es como pasa una mercancía. El niño pasa a ser una mercancía y no un sujeto de derecho. Costa Rica. Entonces, hace falta también un cambio de paradigma a nivel mundial todavía, y que incluso este Día Mundial por la Adopción nace en Estados Unidos, para un poco concientizar sobre lo que es ser familia por adopción. O sea que acá en Argentina siempre hablamos lo mismo, que es lento, que es complicado, que tiene que avanzar muchas cosas, pero ya no tanto con el cambio de la ley. Pero a comparación del mundo, estamos bastante bien. Sí, a comparación del mundo en adopciones y estas cosas. Porque Chile, por ejemplo, ahora recién, un vecino cercano, recién ahora está como... mejorando la situación. Pero fíjate, si vos te pones a comparar los pros y los contras, o las cuestiones que tienen otros países que nosotros estamos medio atrasados. Por ejemplo, Chile, cuando un niño quiere conocer su familia biológica, un adolescente quiere conocer su familia biológica, no está solo, sino que para acceder a conocer la familia biológica uno va al registro de adopción, lo vamos a llamar así porque allá tienen otros nombres, va al registro de adopción, manifiesta la voluntad de querer conocer la familia biológica, el registro se comunica con la familia biológica, si presta acuerdo de querer conocer, entonces el primer encuentro va a ser en el registro y van a llegar a horarios distintos y se van a ir a horarios distintos.
Y voy a decir, claro, y voy a decir, ¿para qué? Para que no pase esto de decir, bueno, te sigo para ver dónde viví, entonces después te busco, porque a lo mejor se da ese primer encuentro y se termina ahí. Claro. Y ya a partir, si se quieren seguir encontrando, ya a partir del segundo encuentro, ya es algo privado, personal y por fuera del registro. Pero el primer encuentro es en el registro, acompañado del psicólogo, acompañado de todo un equipo y resguardando la integridad y la privacidad de las partes. Que acá en Argentina, si yo quiero buscar mis orígenes, me tengo que mover yo por mí mismo. Hacer investigación. Claro. Puedo ir al registro y pedir información y datos de mi familia biológica, pero después, en cuanto a la búsqueda del encuentro, va a ser algo personal. No va a intervenir. Que por un lado, lo considero muy bueno esta propuesta que tiene Chile de acompañar los procesos de encontrar los orígenes, porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Claro, tal cual. De ambas partes, digo, ¿no? Y no todos tienen para decir, bueno, voy, me encuentro con la familia biológica y después pago psicólogo. Porque lo que encontrás a veces te da vuelta la cabeza. Claro. Entonces, esto de poder acompañar esos procesos lo tiene Chile y está muy bueno. Entonces, cada país tiene sus particularidades, sus cosas buenas, sus cosas que están ahí quedadas, que hay que elaborarlas, pero bueno, en sí, la gran problemática a nivel mundial es esa, todos buscan bebés. Bueno, recién mencionaba Justicia Córdoba, yo lo sigo bastante, y Justicia Córdoba cada vez que larga una especie, convocatoria, ¿no? Sería, para adopción, cuando son niños más grandes, niños o adolescentes, dan una descripción con respecto a ese niño o ese adolescente. Digo, en esto de que uno busca un niño, un bebé, porque dice, bueno, ya no tiene formado o forjado todavía su carácter y ciertas cuestiones que con 10, 12, 13 tenés una noción de lo que haya sido tu familia y por eso estás en adopción. Sin embargo, de un bebé no se accede a esa información. Y bueno, y la verdad que esta información que aportan desde Justicia Córdoba te dice qué le gusta al niño, cómo es su carácter, su forma de ser, o sea, tenés indicios de ese niño, que le gusta, si le gusta el deporte, si le gusta más leer, escribir, dibujar, le gusta el arte. Tal cual, y cada vez vemos más convocatorias, y cuando hay convocatorias es porque no se ha encontrado familia en el registro de adopción. Es como la última etapa. Primero vamos a una convocatoria provincial para ver si dentro de la provincia encontramos, por esas casualidades, una familia que pueda ahijar a ese niño. Ya cuando a nivel provincial no hay, bueno, pasamos a convocatoria nacional. Y no siempre se da. De hecho, hace poco estuve en Córdoba y estaba con una mamá que también es hija por adopción. Es hija y ahora ya es mamá por adopción de mellizos y pasaron por convocatoria pública 4 veces hasta que se cierra el hogar donde estaban estos mellizos y no había nadie quien los adoptara y ella estaba en proceso de querer adoptar y dijo, bueno, yo me animo y vamos. Y lo fuerte y lo lindo, por así decirlo, es que ella a su vez es hija por adopción. Está bien que con una historia totalmente distinta y en otra época, pero que en algún punto va a lograr entender, logra entender a esos niños. Entonces se pueden amalgamar y acompañar en el proceso de una manera que es lo mismo que me pasa a mí con mis ahijados, de poder acompañar esos procesos de otra manera totalmente más hondo, más profundo, sentir que hay más algo cercanía. En común, tal vez. Totalmente. Por más que por ahí suene feo, ¿no? Digo, pero por ahí sentir que tiene algo en común o una misma historia que contarse, ¿no? Sí, totalmente. Rodri, ¿qué pasa con dos hermanitos, que siempre, en estas convocatorias se suele detallar, ¿no? Que es preferencia que los adopten y que no los separen por el vínculo que tienen. Claro. ¿Qué pasa con la justicia y qué pasa con esos niños cuando solamente se quiere adoptar uno? Por millones de circunstancias. A ver, esto es feo decirlo, ¿no? Pero a la hora de tener un hijo adoptado biológico, yo soy partidaria de tener conciencia a la hora de lo que requiere económicamente
darle una calidad de vida a ese niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una persona dice, no estoy en condiciones de 2 niños por una situación económica? ¿Qué pasa con la justicia y qué pasa con esos niños? Si no los adoptan juntos, no pueden ser adoptados, y en caso de que uno sea adoptado, ¿cómo termina siendo después ese vínculo? ¿O cómo se trabaja esa separación, una doble separación? Sí, totalmente. De sus padres o su familia biológica y después de un hermano. En primer lugar, siempre va a prevalecer el interés superior del niño. Por ende, si tenemos 2 hermanitos, vamos a tratar de que sean adoptados juntos. Claro. Sí. Ya, en última instancia, si vemos que nadie los adopta juntos, bueno, no va a quedar otra que separarlos, pero aún así se va a trabajar para que, por más que cada uno tenga su familia, puedan seguir manteniendo el vínculo. Bueno, tuvimos una historia también de estos 2 hermanos que no querían ir juntos. Sí, claro, eso le estaba por contar de esa historia de los hermanitos, claro, que no querían ser adoptados juntos. Claro. Que una de las hermanitos, el más grande me parece que era una nena, dijo, yo quiero ser adoptada, pero yo sola. Quería ser hija única o algo hija así, única. Creo que era, ¿no? Y su hermano no quería ser adoptado. Claro. Y bueno, se tuvo que trabajar mucho ahí, porque teníamos 2 intereses contrapuestos y los 2 eran totalmente válidos. Y los 2 tenían derecho. Entonces, bueno, se le dio una familia a esta niña que sí quería ser adoptada, y este niño que no quería ser adoptado, se le respetó su decisión. Más allá de que siguen teniendo el vínculo, pero era fuerte ver cómo 2 hermanitos y uno decía yo sí y yo no. Claro, son esas historias, ¿no? Que bueno, que termina enseñándonos de que más allá de todo lo que la justicia quiere hacer, más allá de todo lo que se pueda hacer, ellos tienen su decisión. Tal cual. Y eso es crucial, y con esta nueva ley también es importantísimo el lugar que se le da al niño en su opinión, en escucharlo, en se evitan que un puedan montón de expresar. cosas Como sujeto de derecho. Exactamente, porque al fin y al cabo estamos todos decidiendo sobre la vida y el futuro de ese niño, no sobre mi futuro como papá, no el futuro como Estado, como justicia, sino el futuro de ese niño, dónde va a crecer, dónde va a desarrollarse, dónde se va a desenvolver. ¿Tenés números a nivel provincial y a nivel nacional en cuanto a niños que están en la espera de ser adoptados? A nivel provincial no, a nivel nacional tenemos más de 2.500 niños en espera. Es muchísimo. Y teniendo en cuenta que el 85% busca adoptar bebés de 0 a 3 años, un 75% aproximadamente busca adoptar un solo niño y no un grupo de hermanitos. Entonces ahí empezamos a ver cómo se empieza a ajustar la situación y se pone compleja. Y a medida que van avanzando la edad de los niños, llegamos a niños adolescentes ya a partir de los 11, 12 años con un porcentaje de 1%, 0,0. Y 0,27% adolescentes de 15 años para arriba. Claro, de 11 a 16 años va de 2,5% a 0,09%. Ya llegando a los 16 años tenemos un 0,09%. O sea, el porcentaje de 16 a 18 años ya es ínfimo. Claro. Ínfimo. No llega al 1 cada 10, no llega. No llega. Entonces, son números muy bajos y que esto es una responsabilidad de todos. No solamente nuestra como institución que aboga por la conciencia de ser familia por adopción, sino también del Estado municipal, provincial y nacional, de las políticas públicas que se emplean, de las escuelas, de los clubes, en fin, en la adopción convergen todo, porque un niño llega a un hogar, pero no solamente transforma el hogar primario, sino ingresa a una escuela, y en una escuela también hay ciertas realidades que hay que plantearse, y en un club, y en un municipio también hay ciertas realidades que plantear y que trabajar y que abordar, y que son necesarias. ¿Qué pasa con las instituciones educativas, que es la segunda institución más importante para una persona, ¿no? Primero es la familia núcleo y después sigue la escuela como institución. Uno transita prácticamente
22, 25 años, de 20 años de su vida en una institución educativa. Frente a estos casos, ¿cómo se encuentra la institución? ¿Tienen capacitación? ¿Saben cómo abordar la situación por el bullying, el acoso y la violencia que hay en las escuelas y en todos lados, y donde lamentablemente también se recurre para dañar al otro a estas cuestiones, ¿no? Cuando un niño es adoptado? Sí, voy a cometer un sincericidio que bueno, pero aunque ofenda o moleste, me puede traer es la problemas como aquel titular que salió en la primera o segunda página del diario que decía el problema en la adopción son los jueces, que lo dije yo hace unos casi 10 años atrás. Claro. Enfócame la ley. Y casi me matan, pero yo me la banqué. Y voy a volver a ser polémico con las declaraciones. Los docentes no están preparados. No tienen las herramientas. A ver, en algo básico que sucede dentro del aula en primer grado, la maestra enseñándole a los niños que no se pueden cambiar nombre o apellido. O vamos a armar el árbol genealógico. El árbol genealógico es terrible. Y que nos ha pasado que viene el niño y dice, mamá, papá, ¿y yo cómo hago? Claro. Entonces, dejemos de hablar de árbol genealógico y hablemos de galaxia familiar. Dejemos de ver todo desde el punto de vista biologicista, que es lo que estamos Pero entonces el problema es una cuestión del ministerio y de la currícula, de Totalmente, cómo se aborda la familia, por así decirlo, y cómo eso puede repercutir en un aula donde hay niños que son adoptados. Sí, totalmente, porque así como tenemos la ESI, como hablamos de diversidad familiar, familia LGTB y qué sé yo, deberíamos abordar fuertemente lo que es la adopción, no solamente para desterrar el bullying por este tema que aún sigue pasando, sino para que los docentes puedan tener esa herramienta dentro del aula, porque más de una vez vemos un niño, una niña en el aula que tiene problemas de aprendizaje, problemas de conducta, que viene muy angustiada, y cuando empezás a ahondar resulta que ha sido adoptado, que viene con crisis, o que se empezó a preguntar sobre su identidad, o que encontró y no fue lo que esperaba. Y bueno, uno como escuela, sobre todo en la primaria, debe acompañar y contener esos procesos. Entonces es importante que el docente tenga las herramientas que considero que hoy no las tiene. Bueno, pero yo voy a hacer algo muy básico, que a nivel personal, mi hijo vive conmigo, no vive con su mamá. Hace muchos años vive conmigo y me he cansado de tener reuniones en las escuelas. Me he cansado de tener reuniones porque era raro. Es raro que un niño viva con su papá. Y llenar formularios y preguntas y reuniones y pero no hay una novia pero no hay una mamá. Imagínate en una adopción monoparental. Claro, digo, no, chicos, vive conmigo y ya está. Y no, pero que los dos solos pero ¿cómo es? Digo, algo que no estamos hablando de cosas muy elocuentes, ¿no? Digo, mamá se fue a comprar cigarrillos, no volvió, y el papá se quedó con la Bendy, ¿no? Digo, no me quiero imaginar entonces si no estamos preparados a eso, que yo no por eso, el cambio de paradigma y mentalidad se tiene que dar en todos los ámbitos, en todos lados, ¿no? No me quiero imaginar pero por eso ¿no? insisto en la escuela, donde un niño pasa muchos años de su vida y donde muchas veces comparte con ese mismo grupo su jardín, su primaria y su secundaria. Y cómo hay cosas que son muy difíciles de abordar. Inseguridad, casos de bullying, de violencia, acoso escolar. Pero digo, si es una cuestión ministerial y de currícula, no es tan difícil. Porque, a ver, los docentes no tienen herramientas. Hacen un montón de capacitaciones para los docentes, que no sería tan loco pensar que también, si no tienen herramientas, puedan ser instruidos. Cuando uno habla del tema, y creo que pasa en general, hasta que uno no lo palpa, no lo ves, como que no te toca. A mí en el 2021, mi hijo estaba en primer año en el IPEN 322 en Villanueva. Y había muchísimo, pero muchísimo bullying y muchísima violencia, ¿no? Que salía en todos los medios, pero violencia extrema, ¿no? Había un patrullero todos los días en la puerta de la escuela. Y con el grupo de madres empezamos a movilizarnos porque la directora actual, Nancy de Medina, no daba respuestas. Y en una de esas reuniones, donde nos reunimos con los inspectores de la zona, uno de los casos de violencia, que te juro a mí no podía contener las lágrimas porque no podía entender. A un nene lo habían cagado a trompadas literalmente en el parque, a media cuadra de la escuela,
después de un constante bullying, y la causa era porque era adoptado. Imagínate esa mamá contando delante de la directora, de los inspectores, que no se le movió un pelo, y de todos los padres y madres que estábamos ahí, contando de cómo se sentía su hijo porque era adoptado, y le habían pegado por ser adoptado. Lo revictimizaron. Imagínate la percepción que puede tener ese niño sobre la adopción. Yo no podía entender esa situación entre chicos, entre pares, y se me desgarraba el corazón por esa madre, y que eso esté pasando en una institución educativa, porque uno escucha por la televisión o lee o te lo cuentan. Claro, pero cuando tu hijo es parte de ese contexto educativo, y cuando estamos hablando de instituciones, acá Villa María no nos vamos a caso ni en Buenos Aires, ¿no? Que siempre Buenos Aires está en agenda. Es terrible. Entonces, si los docentes no tienen herramientas, entonces, y es una cuestión de que esté dentro de la currícula, no es tan impensado. No, pero yo siento que hay muchas generaciones también docentes que ya son... Bueno, pero si es una cuestión ministerial, pero es una bajada del Ministerio de Educación de la Nación. Sí, pero hay una realidad. Sí. Los niños no votan, no generan plata. Entonces a los políticos no les interesa. Porque si te pones a ver, al día de hoy no tenemos ni siquiera una ley de licencia por paternidad, maternidad, por adopción. Vos sos mamá biológica, listo, tenés licencia. Vos vas a adoptar, no tenés licencia. Y arreglátela como puedas. Claro. Entonces, ni siquiera tenemos un Estado que realmente piense en las infancias y la niñez, porque en esto voy a ser duro pero sincero, se preocupan para ver si le cambiamos, porque los otros días lo vi y me pareció una locura, el Parlamento de los Niños, que así lo voy a seguir llamando, le cambiaron el cartel y ahora dice Parlamento de las Infancias. Les importa más cambiar el título y hablar no de niñez, de niñeces para ser inclusivo, en vez de pensar políticas públicas reales, profundas, que realmente incluyan y cambien la realidad de las infancias. Y políticas públicas me refiero a el tema de la escolaridad, el tema de las licencias. Hay un montón de cuestiones que todavía están en el aire y que no están siendo acompañadas. Hoy un empleado municipal o un empleado provincial quiere adoptar un niño, va a tener licencia si adopta un niño de hasta 7 años. Pero estamos sacando una campaña de adopta un niño grande porque hay todo adolescente, pero vos me estás dando licencia si adopta un niño menos de 7 años. Adopta un adolescente y lo en casa. Claro. Yo vengo a laburar, después arreglamos, ¿no? Una cosa así como... No hay coherencia, ni hay un acompañamiento integral con todas las herramientas que tiene el Estado y que las puede poner a disposición, no las pone. Entonces es por momento una lucha que uno va haciendo en solitario. Tal cual. Pero bueno, gracias a esa lucha ya se van ganando pequeñas batallas. Para ir cerrando, Rodri, ¿hay países que sean modelos o ejemplares en materia de adopción? Qué difícil. ¿Qué pregunta? Bueno, si hablamos en educación y hablamos de... Suecia, ¿no? No está bien, porque Suecia es buenísimo, no sé por qué, ¿viste? Siempre es ¿Suecia? Buena. Sí, siempre es buena. Todo Suecia no pasa nada. Yo la verdad que no me arriesgo a decir ningún país como ejemplo en materia de adopción y de niñez, porque también cada país tiene su cultura, su manera de ver. Lo vemos en Chile, lo vemos en Costa Rica, que tiene una ley más vieja, lo vemos en Estados Unidos, que tiene otra manera de ver la adopción. Entonces como que también cada país tiene su ley. Yo creo que no sé si bien podemos tomar un poco de cada país, pero me parece que tenemos que mejorar con las herramientas que tenemos acá, que son muchas y que no las estamos usando. Claro, lo pregunto porque, por ejemplo, en materia de educación, uno habla de Finlandia, es un ejemplo, ¿no? Entonces digo, a lo mejor en adopción, porque, a ver, lo que está bueno, lo que hacen otros países que sirve, son cosas a copiar o ver de qué manera uno puede copiar, porque si está funcionando... Bueno, convengamos que Argentina siempre fue pionera en copiar aquello que no sirve para aplicarlo. O sea, entendemos el concepto al revés. Claro, no le pidamos a Argentina que copie en materia de adopción porque a lo mejor te da lo peor. Entonces, no, más vale no copiemos. Pero sí, la educación sería primordial porque si... A ver, y voy a entrar en otra polémica. Si educamos, y educamos como tiene que ser, y le damos todas las herramientas, quizás menos niños estarían siendo vulnerados. Quizás no caeríamos en el aborto y sí pensaríamos más en la adopción. Entonces,
Y todo nace de la educación. Claro. Y volvemos a lo mismo. Las infancias no votan, no generan plata. En Argentina al menos no importa. La mejor respuesta es: no existe un mejor país para adoptar. Los que mencionados más frecuentemente puede ser Colombia, India o Bulgaria. Pero no existe un lugar donde sea de ejemplo de adopción. No. En el mundo. Modelo de sistema. Un modelo de sistema. Hay mucho para hacer, ¿no? Bueno, por eso están estas fechas, ¿no? Un poco para concientizar. Claro. Y que no quede tampoco solamente en un 9 de noviembre. Imagínate, 9 de noviembre a nivel mundial. Claro. Y acá hace años que estamos pidiendo que se instaure el 15 de septiembre a nivel nacional. Claro. Lo tenemos a nivel provincial. Algunas provincias también las tienen. Y a nivel nacional, ¿qué pasó? No, se presentó el proyecto. ¿Y qué hicieron los diputados y senadores? Lo metían en un cajón. Y era... Che, lo declaramos y ya está, no es que le estamos pidiendo larguen una partida presupuestaria. Claro, no es que larguen una partida presupuestaria, no, declaren el 15 de septiembre como el Día Nacional por el Derecho a la Adopción. Hicieron el Día Nacional del mango, creo. No sé. Tal cual, y hace años que estamos esperando eso, que se declara a nivel nacional. Entonces, imagínate, no se declara a nivel nacional, es una pavada. ¿Cuánto más difícil va a ser que hagan políticas públicas, que piensen proyectos, que concienticen, que lo bajen a la escuela? Pero bueno, uno de la fundación, al menos en la que me toca hoy estar y representar, labura y trabaja para que, al menos en Villa María, en la provincia de Córdoba, la situación mejore un poquito, cambie, y vamos tocando puertas y vamos trabajando y vamos abordando con la legislatura, con el Consejo Deliberante, con el sector privado, para decir, bueno, aportamos nuestro granito de arena y que por lo menos esta porción de la sociedad tenga un poco más de conciencia. De a poquito. Y desde nuestro lugar seguir poniendo el tema en agenda, claro, por supuesto. De acá unos años va a estar a nivel país. Veremos en el 2027, quiero ver a todos los candidatos a intendente a ver si alguno se dispone a trabajar verdaderamente por la adopción. Claro, te van a decir que sí, que te van a dar un lugar y no sé, creo que ya lo escuchaste alguna vez. Muchas veces. Muchas gracias. A ustedes.